producir contenidos locales, intercambiar experiencias, divulgar nuestra ciencia. Eso es la idea de las radios universitarias. Somos la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. 20 años de radio. Radio Animal. Radio Animal. Aquí comienza Radio Animal. Manada radial. Bichos de radio. Ladrando conocimientos. El lenguaje en manadas. En Radio UNE comienza Radio Animal. Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente. Estamos arrancando otra vez Radio Animal. Esta vez cambiamos de casa, cambiamos de cucha y estamos en la radio de la UNE, la radio de la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes, en el 99.7 del dial. Estamos re contentos de estar en la radio de nuestra casa de estudios, nuestra alta casa de estudios. Mi nombre es Ismael Marconi y hoy me está acompañando Pilar Polo, que además de ser mi amiga y mi hermana separada al nacer, es diseñadora gráfica, ilustradora y rescatista de perros y gatos. ¿Cómo andás, Pilar? Todo otra bien, vez buenas acá. tardes. ¿Todo bien? Sí, otra vez acá. Qué lindo volver. Bueno, más que nada para vos. Pero está bien. Otra vez vuelve Radio Animal y otra vez volvés vos con nosotros. Ese es tu tercer episodio acá. Exactamente. Ya estuviste en el 6 y en el 8 de la primera temporada, que está, para los que no vieron, está en YouTube y en el Facebook de Miranda Club Social. Por ahí, si alguien anda dando vueltas y quiere seguir un poco la historia de Radio Animal, puede buscarla por ahí. Aparte de temas muy interesantes, por si la gente quiere informarse un poquito, está bueno que lo revean también. Metimos mucha info y buena música también. Exacto. Y buenos dibujos. Muchos buenos dibujos, sí, es verdad. No hay que olvidarse de todos los ilustradores que pasaron por nuestra primera temporada de 10 episodios.
Antes que nada voy a agradecer el espacio acá en Radio UNE, la verdad súper contento y agradecido a Gabriela Bizarro y a Darío Aguirre, que está haciendo acá la puesta en el aire. ¿Cómo andás, Darío? ¿Todo bien? De primera. Para los que no nos están siguiendo por redes sociales, es en Instagram radio.animal o si no en Facebook Radio Animal. Ahí pueden contactarnos y compartir cosas con nosotros. Este programa lo vamos a subir a YouTube. Vamos a hacer un canal, una especie de canal, y lo vamos a subir ahí con las ilustraciones de hoy de Pilar. Y vamos a ver si podemos hacer alguna especie de conexión con Spotify. No estoy todavía tan ducho con eso, pero bueno, supongo que va a salir algo. Ya se podrá. Para los que están recién incorporándose a Radio Animal, ¿qué es Radio Animal? ¿Vos tenés una definición, Pili, o no? ¿De qué es lo que hacemos acá? Puedo decir lo que yo siento. Obvio. Es un lugar para compartir información sobre conciencia animal y para intercambiar también, ¿no?, información, experiencias, aprender un poco más sobre la naturaleza también, porque es muy variado, no es solamente mascotas, sino también en naturaleza en general. Tocamos temas medioambientales, digamos. Exacto, es un lugar para crear conciencia. Eso me parece que es la definición. Por eso quedó nuestro eslogan, Radio Animal, un programa con conciencia animal. Además también, no solamente que el programa queda acá, sino que se expanda a través de las redes sociales y el laburo que haces vos en Instagram, donde compartís también experiencias de la gente, se genera un lindo intercambio, ¿no?, con el público, y eso está muy bueno. Sí. Eso nace a través de la radio. Es tal cual así, a eso es lo que hacemos acá en este programa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tener esta hora acá en esta maravillosa radio los martes de 15 a 16, donde te vamos a pasar, bueno, las mejores noticias, o por lo menos las más relevantes. Vamos a divulgar trabajos científicos e investigaciones, que algo ya hicimos el año pasado, la temporada pasada. Te vamos a contar qué eventos hay para que vayas, perros, gente, gatos y todos a concurrir, para que vayas con el Firulais o con la canela. Con la canela. Y además, bueno, justamente en redes sociales, sobre todo en Instagram, yo suelo compartir algunos espacios a donde que los nombré como mascotips, hashtag mascotip o mascohistorias, a donde la gente me cuenta sus historias, me comparten sus animales de compañía. Y bueno, y ellos me cuentan su historia, y yo le doy un poco de sentido de concientización, si se quiere, y un poco incluyo un poco la parte sanitaria y veterinaria ahí en esas historias. Así que por ahí, si estás dando vuelta en el Instagram y querés informarte un poco, entra a ver la cantidad de fotos que hay, que en cada una hay una historia. Una linda historia. Una linda historia. Y hay dibujos de Pilar también, para no dejarla fuera. Así que eso es lo que hacemos acá en Radio Animal. Vamos a ir rápidamente a nuestro primer cortecito, porque como te dijimos hoy, también acá pasamos buena música. Así que vamos a escuchar este tema de Julia Núñez, que es una cantante y compositora estadounidense, que ella, bueno, yo la descubrí en YouTube. Ella hizo su lanzamiento a la fama justamente ahí, reversionando temas funk. Así que vamos a escuchar uno de Bruno Mars, reversionado por ella. Radio UNE. In Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so go and get to clapping and pop it for a player, pop it for me. Turn around and drop it for a player, drop it for me. I got a beach house in Miami, wake up with no jammies, lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it. Now jump in a Cadillac, girl, let's put some miles on it. Or anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright, a strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Or sex by the fire at night, a silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for
Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flicker, girl, I'll be your fico, mamacita. I never make you promises I can't keep. I promise that you'll smile and go never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Now take a look in that mirror and tell me who's the fairest. Is it you? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in a Cadillac, girl, let's put some miles on it. Or anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. A sex by the fire at night, a silk sheets and diamonds, alright. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. You say you want a good time, well here I am, baby, here I am, baby. Talk to me, talk to me, talk to me. Tell me what's on your mind. If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you gonna do? Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne all night. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. A sex by the fire at night, a silk sheets and diamonds, alright. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like. Bueno, volvimos. La temporada pasada nosotros iniciamos nuestro primer capítulo contando un poco la historia de Mancha y Gato, por quienes en nuestro país celebramos el Día Nacional del Caballo. Entonces, siguiendo un poco esta lógica, como para volver a... siguiendo esta línea, este año arrancamos esta segunda temporada con el Día Nacional del Perro. Como habrán visto los que nos estaban siguiendo, el flyer, el hermoso flyer que nos hizo la genia de Vani Cividini, que es nuestra colaboradora, nuestra diseñadora gráfica colaboradora, que hizo todas las gráficas de nuestras. Así que desde acá le mandamos un súper beso, que encima lo hace de forma desinteresada, eso hay que decirlo, igual que acá Pilar. Todo aporte es voluntario y con amor hacia los animales. Exactamente, muy buen aporte ese. Así que bueno, esta segunda temporada se nos ocurrió, como encima justo comenzamos en el mes de junio, mes en el cual el día 2 nosotros, desde el año 96, venimos celebrando y conmemorando el Día Nacional del Perro. Decidimos iniciarlo con este. Según se sabe, esta iniciativa se debe, o se la debemos, a la periodista Cora Cané. Yo, tal como le pasó a nuestra entrevistada, que va a entrar más adelante, yo me puse a investigar un poco sobre esto, el Día Nacional del Perro. Así que, información real quería, ¿no? Así que me fui a donde se buscan las efemérides. Yo entré a www.elhistoriador.com.ar, que es la página de Felipe Piña, y a efemeridesargentinas.com.ar, y obviamente en ninguno de los dos lugares encontré que esté realmente asentado, o que digan que haya una legislación que diga que el día 2 de junio es el Día Nacional del Perro. Sin embargo, nosotros sabemos que es así, digamos, por una cuestión social y cultural. Claro. Así que es más que nada una suerte de día declarado por nosotros mismos. ¿No existe un Día Internacional del Perro? Existe un Día Internacional del Perro, que es en agosto. No te quiero decir bien la fecha, pero es en agosto. Y a ese la verdad que no lo investigué mucho, porque no tiene la connotación que tiene la historia que vamos a contar hoy. Ah, bien ahí. Tiene claro. Más peso. Tiene más peso el nuestro, se puede decir. Tiene ¿no? mucho más peso. Así que justamente para eso, para contextualizarnos sobre este día, vamos a ver y vamos a hablar sobre quién fue Chonino y qué hizo, digamos, para que hoy nuestro país tenga un día dedicado a los perros.
Yo voy a contar tal cual como la tomé, voy a leer la historia tal cual como la leí yo. Esta historia está mencionada en el libro El último Chonino, que es de Mariana Sirimarco, a quien vamos a entrevistar hoy. En el relato que ella cita en su libro forma parte en realidad de un volumen ya de anécdotas y memorias que es de Plácido Donato, que es un policía, escritor y poeta, que con algunos tintes de dramaturgia también, que lo publica en el año 99. El título que él le pone, que Plácido Donato le pone a este relato, se llama Chonino, héroe de raza, que pertenece al libro de anécdotas de la policía de Vigilantes y Ladrones, recopilado por él, digamos, y dice así: el comisario retirado Jorge Raal y su hijo, fervientes admiradores de Chonino, cuentan con lágrimas en los ojos su última ronda. El 2 de junio de 1983, a las 8:15 de la noche, los agentes Luis Siebert y Jorge Ianni, de la División Perros, hacían un patrullaje de rutina, acompañados como de costumbre por Chonino, un can recibido en donación que, como carecía de pedigrí, no era considerado, pese a ser un típico ovejero alemán, como perro de la raza policial, entre comillas. Al llegar a la intersección de las avenidas General Paz y Lastra, los jóvenes policías y su perro fueron sorprendidos por dos delincuentes, quienes arteramente dispararon sus armas. Si bien los policías consiguieron extraer sus armas y repeler la agresión, quedaron heridos y sin posibilidad de defensa. Circunstancia que los malvivientes aprovecharon para tratar de ultimarlos con un tiro de gracia. Chonino, también herido gravemente en su omóplato izquierdo, se lanza bravíamente contra ellos, logrando herirlos y desarmarlos. Hizo caer al piso tanto sus armas como los documentos que llevaban entre sus ropas, que desgarró a dentelladas y los obligó a huir presurosamente del lugar. Luego de su agotador esfuerzo, Chonino logró, ya desfalleciente, arrastrarse al lugar donde estaban caídos sus dos compañeros de ronda, lamió sus heridas y les dio protección. El agente Siebert sobrevivió por milagro, pero Ianni falleció luego de estar internado 5 meses en el hospital Churruca. Chonino murió mientras custodiaba sus cuerpos heridos. Los dos delincuentes fueron identificados y detenidos gracias a la documentación hallada y parte de las ropas desgarradas por Chonino. Contaba con frondoso prontuario y varias causas por delitos contra la propiedad. Los delincuentes fueron condenados a 23 y 20 años de prisión. El cabo primero Siebert, durante una ceremonia de homenaje a Chonino efectuada en el 91, en la que se puso su nombre, el nombre de él, digamos, el perro, a una calle del cuartel, con voz quebrada y gran esfuerzo logró balbucear: gracias, Chonino, me salvaste la vida, que en paz descanses junto a Ianni, jamás los olvidaré. Por la heroica entrega de Chonino se constituyó en la Argentina el 2 de junio como el Día Nacional del Perro. ¿Qué te parece? Güey, me re emocionó. Sí, re lindo. Yo cuando leí Qué la historia me pasó lo mismo, o sea, no sé, me tocó algunas fibras muy íntimas, digamos, muy internas, y fue por lo que decidí también un poco investigar esta historia. Yo ya la conocía en realidad, porque esta historia yo, bueno, la traía de antes, pero la había investigado un poco porque yo ya la quería traer el año pasado, la quería incluir en uno de los programas. Pero así fue que me topé con el libro de Mariana, y dije, no, voy a leer primero el libro. Claro, todo el contexto. Y bueno, me pasaron cosas, digamos, que bueno, obviamente no conseguí el libro acá ni en Corrientes ni en Chaco, tuve que pedirlo a Buenos Aires, mi vieja justo fue para allá, me lo trajo y demás, digamos, eso me atrasó un poco. Y después se terminó la primera temporada, así que no lo pude incluir, así que me pareció súper valioso traerlo ahora. Sí, tal cual. Y me pareció muy interesante el libro también. Aparte la gente no sabe en realidad cuál es el trabajo de un perro policía, porque piensa tal vez que, no sé, que es olfatear, que es registrar bolsos, ¿viste? Pero en realidad hay un trabajo en campo importante. Sí, de hecho el año pasado en la episodio 8 que vos tuviste con nosotros, que estuvo el personal de la policía, nos cuenta una historia en la que a él se le abalanza una hinchada, se rompe una barrera de contención, se le abalanza una hinchada en el Club Chaco Forever, y estaban el oficial y el perro, los dos solos, y bueno, y él reconoce que el perro fue el que frenó la hinchada, si no se lo pasaban por arriba, digamos. Así que hay mucho de ese trabajo y mucho vínculo también. Eso digamos. Te estaba por decir, que yo lo que recuerdo era la emoción de
del hombre Sí, relatando, en su claro, y es como, nada, su compañero, digamos, su compañero es como o un compañero policía o un compañero animal, lo mismo. Ellos, sí, justamente encima de ellos nos comentaban eso, que nos hacen esta distinción, digamos. Claro. De hecho, en un momento rememoramos un poco la frase, más conozco a la gente, más quiero a mi perro, porque ellos son están súper encerrados ahí con sus Imagínate animales. que puede dar la vida por vos. Exactamente. O sea qué fuerte. Así que bueno, no encontramos mejor forma de empezar esta segunda temporada en nuestra nueva cucha que entrevistando a la mismísima autora del libro, a Mariana Sirimarco. Hola a toda la gente de Radio Animal, es un gusto estar acá charlando con ustedes, así que le agradezco mucho el interés y el contacto. Mi nombre es Mariana Sirimarco, soy antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, donde soy investigadora, conjuntamente con el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y en la UBA es donde tengo radicado mi lugar de trabajo y donde doy mayormente clases. Hace ya varios años, desde mi tesis de licenciatura, que empecé a trabajar o investigar cuestiones que tienen que ver con la formación policial, básicamente las escuelas de policía, sobre todo la Policía Federal Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y de allí fui derivando, entre comillas, a otros caminos y terminé, o al menos estoy ahora, trabajando con cuestiones que tienen que ver con también formación y socialización, pero desde el lugar de los relatos policiales. No quiero decir con esto historias o cuentos policiales, sino aquellos relatos míticos, si se quiere, de la institución policial con la cual se presenta a sí misma de cara a la sociedad y de cara también, digamos, hacia el interior de ellos mismos. Por ejemplo, la familia policial, el caído en cumplimiento del deber, cuestiones que van marcando determinados sentidos y prácticas que son valoradas por la institución. Y así fue como llegué un poco a la historia de Chonino. Una genia, la verdad, Mariana, que mientras estaba haciendo este audio yo estaba de viaje en Portugal, así que bueno, fíjate también, tipo... Qué buena predisposición. Qué buena predisposición, que andaba paseando y se tomó un tiempo en la calle, porque viste que se escucha, Sí, ella me dijo que bueno, que iba a salir con un poco de ruido, estaba un poco preocupada, en un momento también salen unas campanas, pero bueno, después le contesté, salió recontra bien su audio, y aparte, bueno, muy súper predispuesta, así que re contentos. Lo primero que me da la sensación, digamos, de que un oyente le puede parecer cuando escucha este audio es, tipo, ¿qué relación hay entre una antropóloga y los animales, digamos? Encima, bueno, ella se dedica a investigar, digamos, a la policía, escuela de policías, caídas en cumplimiento del deber, digamos, nada que ver. Bueno, pero dijo una palabra clave que me gustó, que era lo que decíamos anteriormente, la cuestión de familia. Sí. Justamente, sí. Viene por ahí, y hasta que llega al final también y magistralmente nos introduce en el tema, cuando dice que ella trabaja investigando sociológicamente, por así decirlo, a la policía, y que así fue como se topa ella con el protagonista de nuestra historia de hoy, que es Chonino. ¿Y cómo le habrá pegado para hacer un libro sobre eso? Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, escribe este libro de 192 páginas que se llama El último Chonino. Así que yo le pregunto, digamos, para alguien que no conoce el libro, ¿de qué se trata? ¿De qué trata el libro? El libro de Chonino es el último paso o el final de una investigación que no empezó necesariamente así, empezó más bien como un interés a título personal. Hacía ya un tiempo que yo había visitado lo que es el Museo de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Buenos Aires y había visto en una de sus salas el esqueleto presuntamente original de Chonino, de este perro preservado y exhibido con unas cadenitas como para mantenerlo en posición de 4 patas, digamos, erguido. Y me había llamado la atención esta exhibición del esqueleto de un perro, y en la vitrina contigua había otro perro embalsamado,
por el Museo Nacional de La Plata, si mal no recuerdo. Esos dos perros en esas vitrinas me llamaron la atención, me parecía en ese momento que desentonaban, esto lo digo entre comillas, en un museo que en teoría es sobre historia policial y técnica. Y fue así como empecé como a interesarme por la historia del perro. Si bien yo ya la conocía, no le había prestado demasiado interés. Y así, a título personal y lentamente, con el correr del tiempo, fui tratando de investigar cuál era la historia detrás de la historia de Chonino. Quiero decir, cuál era la historia real, si es que eso de por sí existe, atrás de la historia que la institución relataba. Hay varios registros de relato institucional en esta historia. Está lo que se narra en el Museo Policial mismo. Hay un cuento de Plácido Donato que también recoge esta historia. Hay varios artículos y lo que aparece en este relato institucional es siempre esta figura de el primer perro caído en cumplimiento del deber. Acá se cruzan, me parece, dos cuestiones bastante interesantes. Primero, el relato del caído en cumplimiento del deber de por sí, el heroísmo policial, el sacrificio, la entrega, la vida dada por la sociedad, y por otro lado, este registro anclado no en un hombre, sino en un perro. Y me parecía súper rico investigar justamente cómo se anudaban estas dos cosas. Y así de a poco fui tratando de reconstruir esta historia, más bien los datos de la historia real, de la historia verdadera, que estaban por detrás de este relato institucional, entendiendo siempre que un relato institucional mayormente tiene no visos de verdad, pero porque no interesa que sea verdadero de por sí, sino que sea emotivo, que toque alguna fibra íntima, y me parecía que al ser un perro esta emocionalidad del relato adquiría un valor mucho más fuerte, ¿no? Por todo lo que implica para nosotros este animal. Así que el libro, que es el paso final de este proceso, en realidad cuenta dos historias interrelacionadas. Una que tiene que ver con la historia del perro, con la historia de Chonino, que muere en el 83, en junio del 83, justamente el 2 de junio, que es el día que se celebra en Argentina, el Día del Perro, justamente en honor a la muerte de Chonino. Y por otro lado, narra también la historia de esa investigación. Había algo que a mí me interesaba particularmente, que era poder rescatar en el libro todos los pasos que me fueron llevando hasta concluir la investigación. No quería hacer un libro que fuera el resultado solamente, sino que quería mostrar un poco cómo se trama una investigación desde ciencias sociales. Por supuesto que hay algunos datos que están escritos más narrativamente para ayudar también y acompañar la idea de un relato institucional que juega con la emotividad. Te decía entonces que hay un tono un poco más narrativo, pero de todas maneras no hay ninguna falsedad en lo que tiene que ver con los pasos de la investigación. Y eso es básicamente lo que se puede encontrar un lector interesado en el libro. La historia más o menos real de Chonino, hasta donde se puede rastrear e investigar, y la historia de esa investigación. Bien. Vamos a hacer un cortecito. Esta historia, como dice Mariana, arranca en un museo. Y ahora te vamos a contar cómo sigue. Dale. Desde la ciudad de Corrientes, transmite LRH 447, Radio Universidad Nacional del Nordeste. La radio de tu universidad. ¿Sabías que la UNE cuenta con un protocolo ante situaciones de discriminación y violencia de género? La universidad busca ser una comunidad libre de violencia y para eso trabajamos desde una perspectiva de género en todas nuestras prácticas institucionales. Este protocolo te cuida si sos estudiante o si trabajás en la UNE, si ya te graduaste o estás de intercambio. Queremos una universidad libre de violencia y discriminación. Si sos víctima o necesitas asesoramiento, escribinos a protocolo@une.edu.ar. Radio UNE, la radio de tu universidad. De violencia y discriminación. Estás escuchando Radio Universidad Nacional del Nordeste. Bien, ahora sí volvimos.
esto fue lo que nos contaba Mariana Sirimarco, la autora de este libro, que arranca, digamos, su investigación o se le despiertan unos circuitos, digamos, neurológicos de curiosidad al encontrarse, al ver al verlo directamente a Chonino, mejor dicho, al esqueleto de Chonino, digamos. Exacto. Así que se lo encuentra y claro, yo me imagino que en su cabeza habrán empezado a surgirle preguntas. ¿Por qué será tan importante claro, que está acá, no? Claro, porque que yo había puesto, digamos, ¿por qué tanto alboroto por un perro? O sea, y es justamente como nos dice ella, el registro anclado por un perro, ¿Por qué decidí investigar la historia de Chonino? Bueno, en principio debería confesar que no nació como un propósito de investigación, sino como te decía antes, por un interés más bien bastante vago, difuso al principio, y a medida que iba como comprobando ciertos datos, o más bien la falsedad de ciertos datos que aparecen en el relato institucional, me iba intrigando cada vez más y más me interesaba, obsesionaba, si se quiere, poder llegar a lo que había debajo de ese relato, ¿no? A la historia que realmente había pasado, que había permitido construir sobre ella ese relato institucional. Bien, así que, como decía, entonces, tenemos dos historias que se mezclan. Por un lado, el caído en cumplimiento del deber, y por otro lado, Chonino, justamente el perro, digamos. Y de estas dos cosas, de la conjunción de estas dos cosas, nace un relato de tipo institucional. Que para que estos relatos tengan valor, tal como nos decía Mariana y como dijiste vos hoy, Pilar, recién, tienen que tener un valor emotivo, digamos, cierta emotividad, tocar alguna fibra íntima. Así que así fue, digamos, como yo entendí también por qué justamente yo estaba tan interesado en la historia, digamos, o sea, me tocaba... empatizás, digamos, con, sí, tu sensibilidad, no sé. Totalmente. Uh-huh. De hecho, a mí... bueno, nada, para mí fue muy simple la respuesta, digamos, ¿cómo no me va a interesar si tiene de protagonista un perro? Digamos? O sea, sí, tal cual. Algo con lo que yo justamente sí empatizo mucho. Entonces, digamos, para que este relato tenga valor y tenga peso, tiene que tener un cierto valor agregado, y en este caso el valor agregado es justamente la significación que le damos nosotros. El valor propio ya lo tiene el perro al ser el protagonista, no hace falta más. Y a mí me representó y me hizo acordar a todos los perros, digamos, que pasaron por mi vida. Y me dejó pensando también justamente en esto que hablábamos hoy del vínculo entre perros y personas, ¿no? Sí, más lejos, a veces sufrís más porque, no sé, cuando un perro se enferma, que capaz que se te enferme, no sé, tu hermano. Sí, estás más tenemos, por el perro. Sí, hacemos juicios de valores, la verdad que mucho más, por lo menos emotivos, como para arrancar. Exacto. Así que bueno, le quise preguntar, en realidad ya, digamos, un poco más finamente a Mariana, ¿por qué, digamos, fue que decidió estudiar a Chonino al margen de todo esto que ya nos contó? Para que se entienda un poco lo que digo, lo que cuenta el relato tiene que ver con una ronda nocturna en el 2 de junio del 83, justamente, 2 policías patrullando una zona de la General Paz, que es el límite de la ciudad y la provincia, y, según cuenta el relato, un enfrentamiento, no, porque es una categoría demasiado dura para esto que sucede, un pedido de documentos a 2 personas que terminan disparando contra los policías. Los 2 caen heridos y aquí empieza el relato específicamente del perro. Lo que se narra es que el perro también recibe un disparo, pero antes de caer muerto logra morder el saco, el gamulán, más precisamente de uno de estas personas, donde caen los documentos que luego permitirán la identificación de estos delincuentes, al decir de la policía, y luego, ya desfalleciendo, y acá estoy usando las palabras casi textuales del relato, se arrastra hasta donde están sus compañeros y les lame las heridas y después muere. Ese es el relato en sí. Por supuesto, para los que tenemos cierta noción de socialización e historia policial, hay varios ingredientes que resultan bastante
polémicos o sospechosos. Ya reconocemos las categorías con que la policía narra determinados encuentros. Y entonces a partir de esto decidí investigar. Y empecé por el Día Nacional del Perro, que es el 2 de junio, y me encontré con que en realidad ese día no existe como tal. Es algo que funciona en la práctica, pero que nunca fue formalizado. Y eso ya me pareció una puerta de entrada bastante interesante, porque me abría todo un mundo de interrogantes y de datos que se daban por ciertos, pero que tal vez no lo eran. Y esas ambigüedades y dudas e interrogaciones, como decía antes, fueron despertando el interés de la investigación, y un dato me llevó a otro, y así hasta que pude hablar con algunos de los protagonistas de esa historia, que mucho no recordaban, y hasta que pude dar con la causa judicial, no en relación al perro, sino a los policías muertos, donde hay información sobre la muerte del perro y demás. Y ahí es donde están los datos duros, si se quiere, los datos concretos de la realidad, que demuestran que lo que se narra no es necesariamente lo que sucedió. Bueno, así que ella está motivada por intereses de tipo personales y además para saber la historia real. Claro, quería desenmarañar a ver qué pasó ahí realmente. Sí, tal cual. Entonces, yo ahí también fue que yo dije, digamos, claro, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es esto del relato y de la historia? ¿Qué diferencia tienen una de la otra? Y así que ella no más o menos nos cuenta, digamos, o yo puedo hacer un balance, que el relato está utilizado en este caso como una herramienta, digamos, para hacer saber esta historia. Igual después, más adelante, vamos a hacer, digamos, nuestra reflexión de qué sacamos de esta diferencia entre relato e historia, porque obviamente acá no pretendemos, desmitificar o quitarle valor a la historia de Chanino, pero sí Mariana nos va a contar un poco la historia real. Cuáles fueron los hechos reales, con alguna licencia poética, digamos, en la historia. Así que yo quise saber un poco más de esto. Esa frase que cita justo me parece que condensa bien lo que es el corazón, si se quiere, del relato del caído en cumplimiento del deber, ¿no? Ya sea un hombre o ya sea un perro en este caso. Esta idea que mencionaba antes, el honor, el sacrificio, la muerte, básicamente. Si no hay muerte, no hay caído. Eso es una obviedad, pero hay que resaltarlo. Y lo que representa esa historia tiene varios niveles. Por un lado, me parece que nunca se había antes usado ese registro, esa narrativa para referir a un perro como policía, y nunca más volvió a usarse. No sé si ha habido otros casos similares o tal vez no. Esa conjunción, creo que lo mencionaba al principio, me resultaba muy interesante y muy disruptora, y al mismo tiempo permitía descubrir mejor lo que el relato tiene de ficción, porque era investigable y porque están los datos de la autopsia del perro, están los datos del primer registro visual que se hace cuando se llega a la escena de la muerte de los policías esa noche de la madrugada del 2 de junio, y todos esos datos dan por tierra con el relato, con lo cual era muy obvio, si se quiere, que había habido una ficcionalización. Y justamente lo que me parece a mí, esto es una opinión personal, lo que logra o lo que intenta hacer el relato del caído en cumplimiento del deber es adornar esas muertes policiales, dándole sentidos mucho más valientes y honrosos que el de una simple muerte policial. Lo que sucede justamente es que Chanino da estas dentelladas, recibe un disparo y cae inmediatamente muerto, a una distancia bastante prudencial de sus compañeros policías, así que no hay ningún arrastrarse a lamer sus heridas. Simplemente es un perro que defiende a sus compañeros, recibe un disparo y muere en el acto. Y hay sí un morder estos bolsillos que decía antes, pero no hay ningún documento caído, sino que lo que hay es dinero, y eso también le da un tinte bastante particular a la historia. Pensemos en el momento histórico que esto sucede. Bueno, tendrán que leer el libro para seguir esa pista, ¿no? Me parece que ahora no tiene sentido tampoco irse tanto por las ramas. Bien, entonces
quise mandar el audio primero y después decir la cita, pues, digamos, para que no se confunda. Hay una parte que ella misma en el libro hace mención hace una mención a algo que dice Diego Galeano, que es quien me dio el correo de Mariana, dicho sea de paso, que dice que la muerte de los que así morían era honrosa, pues es una muerte ofrecida. En ella el sacrificio que le cabía a todo policía alcanzaba su pico más alto, pues el caído caía en guerra contra el crimen. Entonces, claro, ahí me cerró todo a mí también, porque yo dije, Chonino, en realidad, haya pasado lo que haya pasado, no es cualquier perro, digamos. Es el primer perro caído justamente en servicio en nuestro país, que encima, bueno, nosotros le dedicamos un día. Pregunta, la verdad que no tengo respuesta para eso, no sé si la habría de todas maneras, si es que el perro hace lo que cualquier perro hubiera hecho o no. Es muy difícil saber a ciencia cierta cómo puede reaccionar cualquier ser vivo, humano o animal, en una circunstancia de estrés, porque más allá de que hay ciertos condimentos del relato que no existieron en la realidad, sí existe la muerte de ese perro, existe el perro pegando unas dentelladas a los abrigos de estas personas que habían enfrentado a los policías. Entonces sí hubo un arrojo, o por decirlo de alguna manera, sí hubo un enfrentamiento de Chonino con estas personas. Si eso es lo que cualquier perro guía o cualquier perro que ve que su dueño es atacado haría, o si eso era el entrenamiento de un perro policial, eso la verdad que no lo sé. Pero sí me parece que hay bastante humanización, si se quiere, en el sentido de que tenemos bastante asociado al perro con la lealtad, la fidelidad, casi el amor ciego, si se quiere, en contraposición al gato, por ejemplo, ¿no? Ahí guarda que se metió en un terreno complicado al enfrentar dos bandos que vienen hace siglos, uno contra el otro, perro versus gatos. Así que guarda, Mariana, con eso. Igualmente, bueno, igual que en la lógica anterior, yo le había preguntado sobre una cita que ella también, que es propia de ella, de su libro, que dice: guiado el perro por el puro amor y la pura lealtad, aquello que hace es lo único que puede hacer. No sé si se entiende, a mí la verdad que me llegó, me repegó esa pero ponete a pensar que al perro lo entrenaron para eso, él cumple una función. Claro. Y más allá también del vínculo que se crea, él instintivamente está protegiendo a su manada, de alguna manera. Claro, o sea, a ver, visto del lado por el lado que lo mires, la respuesta es siempre similar, digamos. Sí. O sea, uno la humaniza tal cual como cuenta Mariana, como hablábamos hoy nosotros, entonces le da un sentido humano a esa... Pero en realidad el perro está defendiéndose él y defendiendo a sus amigos. Si fuera contado desde la perspectiva de un perro, sería muy diferente. Claro, tipo, che, ¿por qué haces lo que haces? Esa onda, bueno, nosotros tratando de explicar eso es que esa es toda la trama que tiene este libro de Mariana Sirimarco. Yo creo que ella, al margen de querer resolver esto de el relato y la historia, indirectamente nos termina, a nosotros por lo menos, que nos pegó tanto la historia, nos termina respondiendo un montón de preguntas que teníamos de antes. Decime si no te pasa que es un poco como decepcionante, pero es algo que las personas mismas lo crearon en base a sus emociones también, ¿no? Justamente, sí, tal cual, porque haciendo ya, digamos, una especie de reflexión nuestra de esto, yo cuando conocí la verdadera historia por Mariana, la verdad es que no cambió mi percepción ni mi representación de lo que es Chonino. Tal cual. Así que creo que viene más por ese lado y caló hondo o profundo en por lo menos en nosotros, esta historia. Entonces yo la traje acá porque quería que se dé a conocer quizás un poco más por este medio. Bueno, muchísimas gracias otra vez por el contacto, por permitirme contar esta investigación y esta historia y este relato.
Quería subrayar 2 cositas solo para terminar, para que no se malentienda. La primera es que cuando hablo de relatos institucionales, obviamente lo hago en el marco de lo policial, que es la institución que yo investigo, pero relatos institucionales tiene toda institución. De hecho, yo diría que una institución, para poder mantenerse, para poder narrarse, necesita construir estos relatos. Institución, Estado, digamos, grupos sociales, etcétera. Todos construimos relatos en ese sentido. Entonces, no es solamente que la policía, en tanto agencia, tiende a construir estas ficciones, sino que todos lo hacemos. En este caso es solamente mi investigación focalizada en un actor en particular. Get down, get down, get down, get down. Y la segunda cosa que me gustaría señalar, tiene que ver justamente con poder haber podido desplegar esta utilidad, si se quiere, de las ciencias sociales, y algo que para mí fue fundamental en el momento de la investigación, ver cómo a partir de un simple relato policial, de una cosa que todos tenemos asumida, adquirida, porque también hacemos jugar esta categoría por fuera de la institución, no lo que no pertenecemos a ella, digamos, narramos también este oficio de esta manera. Entonces, entrarle a esta categoría no es solamente un pasatiempo, sino que también tiene que ver con poder escarbar un poco en los sentidos, las prácticas con que la institución policial se construye, con que nosotros también construimos a la institución policial, y poder abordar otras cuestiones que van más allá de lo meramente ficcionalizado o el registro oral o escrito, ¿no? Me parece que quedó bastante sugerido, espero haberlo podido lograr cuando comentaba las otras preguntas, que esto es una manera también de abordar lo que pasa cotidianamente en la calle con los policías y las muertes concretas de los policías. Y cuando digo policías digo hombres y mujeres policías, y cómo son manejadas estas muertes por una institución general que a veces estos policías ni siquiera pueden contestar. Así que bueno, espero que el libro sirva tangencialmente para abordar estas otras cuestiones y que sea sobre todo de interés. Un beso grande para todos. Bueno, muchas gracias, Mariana, por haber pasado por Radio Animal, y bueno, bienvenida a la comunidad animal, como todos. Uh-huh. Y bueno, para cerrar la entrevista con ella, que no sé cómo nace toda esta cuestión social de una historia, digamos, cómo nos mezclamos personas y animales, y de hecho cómo institucionalmente también está eso tan arraigado, digamos, como una institución como la Policía Federal Argentina tiene su propio historial vinculado a los animales. De hecho, yo miraba 2 de junio el Twitter de la Policía Federal Argentina, donde subían un video y unas fotos de Chonino, y tenía, no sé, 700 retweets, 1600 comentarios, no sé, un montón de cosas. Y después de tantos años también encima, ¿no? Claro, que se visualice ahora, que salga a la luz también, por eso me parece importante la investigación de ella y demás, digamos, cómo esto también salga a la luz, cómo lo podemos traer, lo traemos nosotros, y así se va replicando, digamos, cómo tiene este efecto multiplicador. Uh-huh. E incluso yo, volviendo a lo del Twitter de la Policía Federal, yo miré un poco, digamos, qué había antes y qué había después, y el resto de no sé, de las publicaciones tenían 3 me gusta, entonces cómo nos pega tan de cerca cuando está la presencia de un animal. Uh-huh. E incluso la representación también justamente de estos, o cómo como sociedad también nos formamos en base a relatos, porque me hizo acordar al perro Fernando de Resistencia, al perro Fernando, Mariscal, después, bueno, la perra Frida, esta perra K9 de la que hablamos el año pasado, que rescató cientos de personas en el terremoto en México, y así, digamos. Entonces me parece que Chonino también viene a traernos eso. Viene a traernos toda esa cantidad de perros que por ahí están desde el anonimato, entre comillas, porque siempre tiene un nombre para alguien. No, y más que nada, para mí lo más fuerte es el vínculo y el compañerismo, eso, porque uno por ahí, como decía ella, tenemos una mirada particular, ¿viste? O por ahí juzgamos a la policía, pero en realidad hay un labor bastante heavy detrás. Sí. Y que dan su vida, digamos, y
y nada, y es como el mayor honor para ellos eso, perder la vida en el campo, digamos. Sí, además, bueno, hablando del perro, es lo único que tiene, la vida, digamos, o sea, y la entrega por uno. Claro, sí. No tiene nada más para entregar y entrega la vida. Así que nos vamos a ir con esa reflexión. Radio UNE.